Nunca voy a olvidar esa noche de diciembre. Era 23 de diciembre, 2 días antes de Navidad. Las calles de Guadalajara estaban decoradas con luces de colores, con árboles brillantes en cada esquina, con villancicos sonando en las tiendas. Todo el mundo sonreía, todo el mundo corría de un lado a otro comprando regalos, abrazando a sus familias, celebrando el amor. Todo el mundo, menos ellos. Yo salía de mi turno en el hospital civil, cansada, con los pies hinchados después de 14 horas de trabajo sin parar. Era médica de urgencias, había visto de todo ese día, accidentes, partos, peleas. Estaba exhausta, física y emocionalmente exhausta. Solo quería llegar a mi departamento, quitarme el uniforme manchado, tomar una ducha caliente y dormir hasta el día siguiente. Eran las 11 de la noche. La calle estaba oscura en esa zona alejada del hospital, fría, con ese viento helado de diciembre que te corta la piel como navaja. Caminaba rápido hacia mi carro con las llaves en la mano cuando escuché algo, un sollozo, suave, ahogado, como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido para no molestar. Me detuve, miré alrededor y entonces los vi. Sentados en la banqueta, junto a un poste de luz que parpadeaba, había 2 ancianos. Ella llevaba un chal tejido de colores deslavados sobre los hombros. Estaba temblando tanto que los flecos del chal se movían como si tuvieran vida propia. Él tenía puesta una camisa de cuadros demasiado delgada para ese frío y un pantalón café manchado de lodo. A sus pies había una maleta vieja de cartón, de esas que ya no se usan, atada con un mecate porque el cierre estaba roto. Los 2 estaban abrazados, los 2 estaban llorando. Y había algo en esa imagen, algo que me partió el alma en 2. No era solo la pobreza, no era solo el frío, era la expresión en sus rostros, era desolación absoluta. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. «Señores», dije con voz suave, «¿están bien? ¿Necesitan ayuda?» La anciana levantó la mirada hacia mí. Tenía los ojos rojos, hinchados, llenos de lágrimas que no dejaban de caer. Su rostro estaba arrugado por los años, pero había algo más. Estaba arrugado por el dolor, por años y años de sufrimiento acumulado. «Mis hijos», susurró con voz quebrada, casi inaudible, «mis hijos nos botaron de casa». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «¿Cómo?», pregunté arrodillándome frente a ellos. «¿Qué pasó?». El anciano apretó la mano de su esposa con fuerza. Sus manos eran grandes, callosas, manos de trabajador, manos que habían construido, cargado, sostenido, pero ahora temblaban. «Dijeron que ya no servimos para nada», murmuró él con voz rota, «que somos una carga, que solo les causamos problemas, que mejor nos muriéramos solos y los dejáramos en paz». Sentí cómo la rabia empezaba a hervir dentro de mí. «¿Y los dejaron aquí? ¿En la calle? ¿En plena noche? 2 días antes de Navidad?» La anciana asintió sollozando. «Nos sacaron de nuestra propia casa, nos echaron las cosas a la calle, cambiaron las cerraduras y...» No pudo continuar. El llanto la ahogó y entonces sucedió algo que nunca voy a poder borrar de mi memoria. Un carro lujoso, negro, brillante, pasó despacio frente a nosotros. La música a todo volumen, reggaetón, risas, gritos. Reconocí ese carro. Había pasado por ahí hace unos minutos cuando yo entraba al hospital. El carro se detuvo junto a nosotros. La ventana trasera bajó. Y vi 2 rostros jóvenes, hombres de unos 35, 40 años, bien vestidos, con cadenas de oro al cuello, con relojes caros en las muñecas.
Uno de ellos, con barba perfectamente recortada y lentes de diseñador, miró a los ancianos y se rió con una crueldad que me heló la sangre. «A ver si sobreviven sin nosotros, viejitos inútiles», gritó, y los otros en el carro estallaron en carcajadas. «Ya no nos sirven para nada», gritó otro. «Muéranse ya de una vez». Y aceleraron, dejando una nube de humo negro, dejando el sonido de sus risas perdiéndose en la noche. Los ancianos se abrazaron más fuerte, temblando, llorando, rotos. Y yo me quedé ahí, de rodillas en la banqueta fría, con las lágrimas rodando por mis mejillas, sintiendo una rabia tan profunda que me costaba respirar. ¿Cómo? ¿Cómo era posible que unos hijos hicieran eso? ¿Cómo era posible tanta crueldad? Me limpié las lágrimas, respiré hondo y tomé una decisión. «Señores», dije con voz firme, «ustedes vienen conmigo, ahora». El anciano negó con la cabeza. «No, mijita, no podemos. Ya causamos suficientes problemas». «No es una pregunta», lo interrumpí. «Es una orden. Ustedes no se quedan aquí, no esta noche, no nunca». Los ayudé a levantarse, pesaban casi nada. Era como levantar dos pájaros frágiles, a punto de quebrarse con el más mínimo movimiento. Los llevé a mi carro, les puse el cinturón de seguridad, encendí la calefacción, y mientras manejaba hacia mi departamento, escuché sus sollozos suaves desde el asiento trasero. Y supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. No sabía nada de ellos todavía, no sabía sus nombres, no sabía su historia, no sabía el secreto que guardaban, pero lo que sí sabía, lo que sabía con cada fibra de mi ser, era que esa noche, sin saberlo, acababa de conocer a las dos personas que me enseñarían el verdadero significado del amor, y que esos hijos crueles que se rieron en mi cara estaban a punto de recibir la lección más brutal de sus vidas, una lección sobre el karma, una lección sobre la justicia, una lección que nunca, nunca iban a olvidar. Si te quedas conmigo hasta el final de esta historia, vas a llorar, vas a sentir rabia, vas a sentir satisfacción, pero sobre todo, vas a entender por qué el amor verdadero siempre, siempre gana. Te lo prometo. Llegamos a mi departamento cerca de la medianoche. Era un lugar pequeño, modesto, un solo cuarto, una sala comedor, una cocina diminuta, pero era limpio, cálido, seguro. Los ayudé a entrar. Encendí todas las luces, puse agua a calentar para hacer té. Los ancianos se sentaron en mi pequeño sofá de 2 plazas, todavía abrazados, todavía temblando, como si no pudieran creer que estaban a salvo. Les traje cobijas, les traje té caliente de manzanilla con miel, les traje pan dulce que había comprado esa mañana, y despacio, muy despacio, empezaron a hablar. «Me llamo Ramiro», dijo el anciano con voz ronca, «Ramiro Mendoza. Y ella es mi esposa, Estela Córdoba de Mendoza. Llevamos 52 años casados, mijita», añadió doña Estela, con una sonrisa triste que apenas se dibujaba en su rostro. 52 años, más de medio siglo juntos. Me senté frente a ellos, en el suelo, con las piernas cruzadas. «¿Qué pasó?», pregunté suavemente. «¿Cómo llegaron a esa situación?». Don Ramiro cerró los ojos, como si recordar doliera físicamente. «Es una historia larga, mijita, una historia que duele, pero necesito contarla, necesito que alguien sepa la verdad». Y empezó a hablar. Don Ramiro había nacido en un pueblito de Jalisco, un lugar tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas. Su familia era pobre, muy pobre. Su padre era campesino, su madre lavaba ropa ajena. Desde los 8 años, don Ramiro trabajó, en el campo,
bajo el sol que quemaba la piel, cortando caña, recogiendo cosechas, llevando agua en cubetas de metal que le dejaban las manos llenas de callos. A los 15 años se fue a Guadalajara, solo, sin dinero, sin conocer a nadie, buscando una vida mejor. Dormía en las calles los primeros meses, me contó con los ojos brillantes. Comía de la basura, trabajaba de lo que fuera, cargador en el mercado, lavacoches, ayudante de albañil. A los 18 años consiguió trabajo estable como albañil. No era mucho, pero era honesto, era digno. Y fue en una feria del pueblo, un domingo de mayo, donde conoció a Estela. Doña Estela sonrió al recordar. Yo vendí aguas frescas con mi mamá, dijo con voz suave. Y él llegó, todo polvoriento, todo tímido, y me pidió una de Jamaica. Se le cayeron las monedas al suelo de los nervios. «Y tú te reíste», continuó don Ramiro, también sonriendo. «Pero no te reíste de mí, te reíste conmigo, y me ayudaste a recogerlas. Y te regalé el agua», añadió doña Estela, «porque algo en tus ojos me dijo que eras un buen hombre». Se miraron con ese amor que solo 52 años pueden construir. «Nos casamos 6 meses después», dijo don Ramiro. «Yo tenía 19, ella tenía 17. No teníamos nada, nada. Yo le di un anillo hecho de alambre de cobre que yo mismo doblé. Nos casamos en la iglesia del barrio con ropa prestada». «Pero éramos felices», murmuró doña Estela. «Tan felices». Rentaron un cuartito en una vecindad, un espacio de 3 por 3 metros, con piso de tierra, sin ventanas, pero lo hicieron su hogar. Y empezaron a tener hijos. Roberto nació primero, después Javier y finalmente Sandra. Cuando nació Roberto, don Ramiro tenía lágrimas en los ojos. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, juré que él tendría una vida mejor que la mía, que nunca, nunca pasaría hambre como yo pasé. «Y cumplimos esa promesa», dijo doña Estela con voz temblorosa. «Cumplimos esa promesa con los 3. Don Ramiro empezó a trabajar doble turno, construía casas de día y de noche trabajaba como velador en una fábrica. Había días en los que no dormía, me contó. Salía de la obra a las 6 de la tarde. Llegaba a casa a las 7 para ver a mis hijos unos minutos y a las 8 ya tenía que irme a la fábrica. Regresaba a las 6 de la mañana y volvía a salir a las 7. Así durante años. Doña Estela también trabajaba sin descanso. Yo lavaba ropa ajena, me dijo, mostrándome sus manos deformadas por la artritis. Lavaba en un lavadero público, de rodillas, tallando en las piedras, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Mis manos sangraban, se me hacían heridas que nunca sanaban porque al día siguiente tenía que volver a tallar. Hizo una pausa con la voz quebrada. Pero no me importaba, mijita, no me importaba el dolor, porque cada peso que ganaba era para mis hijos, para que comieran bien, para que tuvieran zapatos, para que pudieran ir a la escuela. Los 3 hijos fueron a la escuela, a diferencia de sus padres, que nunca pudieron terminar ni la primaria. «Queríamos que estudiaran», dijo don Ramiro, «que fueran profesionistas, que tuvieran oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Y lo lograron, pero a un costo inmenso. Cuando Roberto estaba en la preparatoria, me contó doña Estela, necesitaba dinero para unos libros, eran caros, muy caros, y nosotros no teníamos. Así que vendí mi herramienta», dijo don Ramiro, «mi herramienta de albañil, mi martillo, mi nivel, mi cuchara, todo. Era lo único de valor que tenía y lo vendí para comprarle esos libros». «¿Y qué pasó después?», pregunté. «Tuve que pedir herramienta prestada durante meses», respondió don Ramiro.
Y cada día que trabajaba con herramienta ajena, me sentía humillado, pero lo hice, porque era por mi hijo. Cuando Javier quiso estudiar una carrera técnica, necesitaban pagar la inscripción. Yo vendí mis aretes, dijo doña Estela. Eran los únicos aretes que tenía, de oro. Me los había regalado mi mamá antes de morir. Era mi único recuerdo de ella. Se le quebró la voz. Pero los vendí, sin pensarlo 2 veces, porque mi hijo lo necesitaba. Y cuando Sandra quiso estudiar administración en una universidad privada, vendimos todo, dijo don Ramiro. El refrigerador, la estufa, los muebles, todo. Y pedimos prestado lo que faltaba. Nos endeudamos durante 5 años para pagar esa universidad. ¿Y ellos lo sabían?, pregunté. ¿Sabían todo lo que ustedes sacrificaban? Silencio. Un silencio tan pesado que casi podía tocarlo. Les contamos algunas cosas, murmuró doña Estela, pero nunca todo, porque no queríamos que se sintieran culpables, queríamos que estudiaran tranquilos, que fueran felices. Pensamos, don Ramiro respiró tembloroso, pensamos que cuando crecieran, cuando fueran profesionistas, cuando tuvieran buenos trabajos, entenderían y nos agradecerían. Doña Estela sollozó. Pero nunca pasó. Los 3 hijos se graduaron. Roberto se tituló como ingeniero civil. Consiguió trabajo en una constructora importante. Empezó a ganar bien. Javier se tituló como contador público. Abrió su propio despacho. Le fue muy bien. Sandra se tituló en administración de empresas. Se casó con un empresario. Vivía en una casa grande con alberca. Al principio, dijo don Ramiro, al principio venían a vernos, nos llevaban cosas, nos invitaban a comer los domingos. Estábamos tan orgullosos, añadió doña Estela con una sonrisa triste, tan orgullosos de verlos triunfar, de ver que nuestros sacrificios habían valido la pena. Pero poco a poco, don Ramiro cerró los ojos con dolor. Poco a poco todo cambió. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Primero dejaron de ir cada semana, luego cada 2 semanas, luego una vez al mes. Y cuando nosotros íbamos a sus casas, doña Estela empezó a llorar. Nos trataban diferente. ¿Diferente cómo?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Como si les diera vergüenza que estuviéramos ahí, murmuró don Ramiro. Roberto nos decía que no tocáramos nada porque todo era muy caro. La esposa de Javier ponía cara de asco cuando nos veía y Sandra se le quebró la voz. Sandra nos pedía que no fuéramos cuando ella tuviera visitas. Decía que sus amigas eran gente de otro nivel y que nosotros no encajábamos. Doña Estela sollozó. Un día fui a casa de Sandra. Era su cumpleaños. Yo le había hecho un pastel de 3 leches que a ella le encantaba de niña. Me levanté desde las 4 de la mañana para hacerlo perfecto. Hizo una pausa, llorando. Cuando llegué había una fiesta, mucha gente elegante, música, luces. Yo toqué la puerta con mi pastel en las manos, toda emocionada. ¿Qué pasó?, pregunté con el corazón en la garganta. Sandra abrió la puerta, me vio y cerró la puerta casi en mi cara. Salió al porche y me dijo: «Mamá, ¿qué haces aquí? Te dije que hoy no vinieras. Mira cómo vienes vestida. ¿Qué van a pensar mis invitados?». Las lágrimas rodaban sin control por el rostro de doña Estela. Y me quitó el pastel, me dijo: «Déjamelo y vete, por favor, me estás avergonzando». Me mordí el labio para no gritar de rabia. Y yo me fui caminando, llorando, cargando esa vergüenza, ese dolor de saber que para mi propia hija yo era una vergüenza. Don Ramiro la abrazó, también llorando. Y así fue con los 3, continuó él.
poco a poco nos fueron alejando, poco a poco dejaron de contestar nuestras llamadas, de responder nuestros mensajes. Cuando cumplí 75 años, dijo doña Estela, les dije que me gustaría que viniéramos todos a comer juntos, como antes, como cuando eran niños. ¿Vinieron?, pregunté. Roberto dijo que tenía trabajo. Javier dijo que tenía un viaje. Sandra ni siquiera respondió. Así que ese día... Don Ramiro cerró los ojos. Ese día, Estela preparó comida para todos. Puso la mesa bonita, con flores, con las servilletas dobladas, esperando que tal vez cambiarían de opinión. Pero nunca llegaron, susurró doña Estela, y la comida se quedó ahí, fría, y yo me quedé sentada en la mesa hasta las 10 de la noche, esperando, llorando. El silencio que siguió fue devastador, y entonces don Ramiro me contó lo peor. Hace 6 meses, los 3 hijos se presentaron en su casa, juntos, los 3, con sus parejas, con un abogado. Llegaron muy serios, me contó don Ramiro. Nos sentaron en la sala y Roberto, como siempre el que habla por todos, nos dijo: «Papá, mamá, tenemos que hablar». «¿De qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «De la casa», respondió don Ramiro con amargura. «Dijeron que la casa era muy grande para nosotros 2 solos, que ellos la necesitaban más, que la vendiéramos y nos fuéramos a vivir a un asilo». «¿Un asilo?», pregunté incrédula. «Sí», murmuró doña Estela. «Dijeron que ya estábamos muy viejos para cuidarnos solos, que era mejor que estuviéramos en un lugar donde nos cuidaran. Pero la verdad...». Don Ramiro apretó los puños. «La verdad es que lo único que querían era el dinero de la venta. Les dijeron que no, que esa casa la habían construido con sus propias manos, que ahí habían criado a sus hijos, que ahí querían morir». Y entonces, doña Estela tembló. Entonces Roberto gritó. Nos gritó que éramos unos egoístas, que siempre habíamos sido egoístas, que nunca pensábamos en ellos. La ironía me revolvió el estómago. Javier sacó papeles, continuó don Ramiro. Papeles legales. Dijo que si no firmábamos voluntariamente nos iban a demandar por incapacidad mental. «¿Seo incapacidad mental?», exploté. «Pero si ustedes están perfectamente bien». «Lo sé, mijita», don Ramiro asintió con tristeza. Pero ellos no les importaba, solo querían la casa. Durante semanas los presionaron, llegaban sin avisar, gritaban, insultaban, amenazaban. Sandra me dijo un día: «Vieja terca, ya vas a morirte. ¿Para qué quieres esa casa? Dánosla a nosotros que sí la vamos a aprovechar», sollozó doña Estela. Y Javier me dijo: «Papá, tú ya cumpliste tu ciclo, ya no sirves para nada. Acepta que eres una carga y deja de ser tan egoísta», añadió don Ramiro. Y entonces llegó el día de hoy, el 23 de diciembre. Llegaron los 3 juntos, me contó don Ramiro con la voz quebrándose, con sus parejas, con maletas. Dijeron: «Esto se acabó, o firman los papeles ahora mismo o los sacamos a la calle». Les dije que no, continuó don Ramiro. Les dije que esa casa era nuestra, que no tenían derecho. «¿Y qué pasó?», pregunté, aunque las lágrimas ya rodaban por mis mejillas. «Roberto». Don Ramiro cerró los ojos con dolor. Roberto me golpeó, me empujó contra la pared y gritó: «Ya me tienes harto, viejo inútil». Doña Estela sollozaba sin control. Y yo intenté defenderlo, me puse entre ellos, y Sandra, mi propia hija, me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó moretones y me gritó en la cara: «¡Vieja estúpida! Ya no nos sirven para nada, muéranse solos si quieren». Nos sacaron a empujones, continuó don Ramiro. Nos tiraron nuestras cosas a la calle,
ropa, algunas fotografías, esta maleta vieja, y cambiaron las cerraduras frente a nuestros ojos. Intentamos tocar la puerta. Doña Estela temblaba. Les suplicamos, les dijimos, por favor, somos sus padres, los criamos, los amamos. ¿Y qué dijeron?, pregunté con rabia. Javier abrió la ventana y nos gritó: «¡Lárguense! Ya no queremos verlos nunca más». Y nos tiraron agua, como si fuéramos perros. Don Ramiro lloraba sin control. Y entonces pasaron en el carro, dijo doña Estela, riéndose, burlándose, gritándonos que no íbamos a durar ni una semana sin ellos. Y nos quedamos ahí, susurró don Ramiro, en la calle, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, solos, rotos, destruidos. Los tres lloramos esa noche, lloramos hasta que ya no quedaron más lágrimas, y yo tomé una decisión que cambiaría todo. Señores, les dije limpiándome las lágrimas, ustedes se quedan aquí, en mi casa, todo el tiempo que necesiten. Don Ramiro negó con la cabeza. Mijita, no podemos, ya hemos causado suficientes problemas. Ustedes no han causado ningún problema, lo interrumpí con firmeza. Los problemas los causaron sus hijos, y ustedes se merecen amor, se merecen respeto, se merecen dignidad. Doña Estela me miró con ojos llenos de lágrimas y gratitud. ¿Por qué, mijita? ¿Por qué nos ayudas si ni siquiera nos conoces? Me quedé callada un momento, y entonces les conté mi historia. Yo perdí a mis padres hace 5 años, les dije con voz temblorosa. En un accidente de carretera. Fue de noche. Un tráiler se pasó el alto y en un segundo ya no estaban. Doña Estela tomó mi mano. Ay, mijita. Yo era hija única, continué. Y después de que ellos murieron, me quedé sola. Completamente sola. Sin hermanos, sin tíos, sin primos, sola. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Y desde entonces me he sentido vacía, como si me faltara algo fundamental, como si ya no tuviera raíces. Don Ramiro asintió con comprensión. Por eso me hice médica de urgencias, les dije, porque quería salvar vidas, porque no pude salvar a mis padres, pero tal vez podía salvar a alguien más. Hice una pausa. Y esta noche cuando los vi ahí, en la calle, abandonados, vi a mis propios padres. Vi lo que hubiera pasado si ellos hubieran envejecido, si hubieran necesitado ayuda. Los abracé a ambos. Así que, por favor, déjenme hacer esto, déjenme cuidarlos, porque ustedes me están dando algo que pensé que había perdido para siempre. ¿Qué, mijita?, preguntó doña Estela. Una familia. Los 3 lloramos abrazados esa noche, y algo hermoso empezó a nacer. Los días siguientes fueron mágicos. Yo trabajaba en el hospital de 7 de la mañana a 7 de la noche, turnos largos, agotadores, pero cada vez que llegaba a casa, había luz, había calor, había amor. Doña Estela cocinaba. ¡Ay, cómo cocinaba! Hacía tortillas a mano que olían a cielo. Hacía frijoles de la olla que sabían a infancia. Hacía arroz rojo, mole, sopes, enchiladas. Mijita, tienes que comer bien, me decía, sirviéndome platos enormes. Estás muy flaquita, trabajas mucho y comes poco. Y yo comía mientras conversábamos, mientras reíamos, mientras ellos me contaban historias de su vida. Don Ramiro arreglaba cosas, el grifo de la cocina que goteaba desde hacía meses, la puerta del baño que no cerraba bien, la ventana que se atascaba. «Mijita, esto está muy fácil de arreglar», decía con orgullo. «Déjame hacerlo, me gusta sentirme útil». Y yo lo dejaba, porque veía cómo brillaban sus ojos cuando arreglaba algo.
cómo recuperaba su dignidad. Por las noches nos sentábamos los tres en la pequeña sala. Yo les contaba sobre mis días en el hospital, los pacientes que salvé, los que perdí, mis miedos, mis esperanzas, y ellos me escuchaban, de verdad me escuchaban, no como la gente que solo espera su turno para hablar, sino como personas que realmente se interesaban. «Eres una gran doctora, mijita», me decía don Ramiro. «Tus pacientes tienen suerte de tenerte». Y doña Estela me abrazaba y me decía: «Estoy tan orgullosa de ti, mi niña, tan orgullosa». Y yo sentía ese calor en el pecho que solo el amor verdadero puede dar. Una tarde, 2 semanas después de que llegaran, estábamos los tres en la cocina. Doña Estela me enseñaba a hacer tortillas a mano. «Mira, mijita», decía con paciencia infinita, «tienes que amasar así, con amor, con paciencia. Si lo haces con prisa, la masa lo siente y las tortillas salen duras». Yo reía mientras intentaba hacer una bola perfecta de masa. «Se me está pegando todo». «Es porque tienes las manos muy calientes», se reía doña Estela. «Relájate, respira». Y vuelve a intentar. Don Ramiro nos miraba desde la mesa, sonriendo, con un café en la mano. «Se parecen tanto», murmuró. «¿Qué cosa?», pregunté. «Tú y Estela, en la forma de reír, en la forma de moverte, en la ternura». Doña Estela me abrazó por la espalda. «Es porque ya eres mi hija, mijita, no de sangre, pero sí de corazón». Y yo lloré de felicidad mientras amasaba esa masa pegajosa, porque tenía razón, ellos ya eran mis padres y yo ya era su hija. Pero en medio de esa felicidad había algo que me preocupaba. Una noche, mientras don Ramiro dormía, me senté con doña Estela en la sala. «Doña Estela», le dije suavemente, «necesito preguntarle algo». «Dime, mijita, ¿ustedes han pensado en hacer algo? ¿Legalmente? ¿Contra sus hijos?». Doña Estela suspiró. «No tenemos dinero para abogados, mijita, y además…» Se le quebró la voz. «Siguen siendo mis hijos. A pesar de todo, los parí, los amamanté, los crié. ¿Cómo voy a demandarlos?». «Pero ellos los golpearon», insistí. «Los abandonaron. Les robaron su casa». «Lo sé», murmuró ella. «Lo sé, pero no puedo hacerles daño, aunque ellos me lo hayan hecho a mí». La abracé. «Usted es demasiado buena, doña Estela, demasiado buena para este mundo». «O demasiado tonta», se rió con amargura. «No», le dije con firmeza. «No es tonta, es amor, amor de madre, y eso es lo más valiente que existe». Pero esa noche, mientras me acostaba en mi cama, tomé otra decisión. Si ellos no podían defenderse, yo lo haría por ellos. A la mañana siguiente, en mi hora de comida en el hospital, hice algo. Llamé a una amiga, Mariana. Era abogada, especialista en derecho familiar. «Mariana, necesito tu ayuda», le dije. «Es urgente», le conté todo. El abandono, los golpes, el robo de la casa. «Patricia». Mariana respiró hondo. «Eso es maltrato a adultos mayores. Es un delito grave. Podemos demandarlos. Podemos hacer que paguen». «¿De verdad?». «De verdad, pero necesito que los ancianos estén dispuestos a declarar y necesito evidencia». «Tengo fotografías de los moretones», le dije, «y puedo conseguir más evidencia». «Perfecto, reúnela y tráeme a los señores. Vamos a hacer que esos hijos paguen por lo que hicieron». Esa noche le conté a don Ramiro y doña Estela sobre la llamada. «Mijita, no…», empezó don Ramiro. «Sí», lo interrumpí. «Ustedes no tienen que hacer nada que no quieran, pero al menos escuchen lo que la abogada tiene que decir. Por favor». Finalmente aceptaron.
y 3 días después fuimos al despacho de Mariana. Era un lugar moderno, con ventanales grandes, muebles de cuero. Don Ramiro y doña Estela se veían pequeños, fuera de lugar, pero Mariana los trató con tanta calidez, con tanto respeto, que inmediatamente se relajaron. «Señor Ramiro, señora Estela», les dijo, «quiero que sepan algo. Lo que sus hijos hicieron es ilegal y es inmoral, y ustedes tienen todo el derecho de defenderse. Pero...» empezó doña Estela. «Sé que son sus hijos», continuó Mariana con suavidad. «Y sé que es difícil, pero a veces el amor más grande que podemos dar es poner límites. Es decir, hasta aquí, no más». Don Ramiro y doña Estela se miraron y lentamente, muy lentamente, asintieron. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó don Ramiro. Mariana sonrió. «Primero vamos a documentar todo, cada golpe, cada insulto, cada amenaza, y luego vamos a presentar cargos por maltrato y vamos a pelear por su casa». Y así comenzó la batalla, una batalla que cambiaría todo. Pasaron 2 semanas documentando todo, fotografías de los moretones que ya estaban sanando, pero todavía visibles, declaraciones de vecinos que habían presenciado el abandono, mensajes de texto crueles que los hijos habían enviado durante meses. Mariana construía el caso con precisión quirúrgica, y yo seguía cuidando a don Ramiro y doña Estela, seguía dándoles amor, seguía reconstruyéndolos. Una noche, mientras cenábamos sopa de verduras que doña Estela había preparado, don Ramiro hizo algo extraño. Se levantó despacio, fue hacia la maleta vieja de cartón que todavía guardaban en mi closet. La abrió con cuidado y sacó un sobre manila, grueso, sellado con cera roja. «Mijita», dijo con voz seria, «es hora de que sepas la verdad completa». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿La verdad?». Se sentó frente a mí, doña Estela a su lado. «Nuestros hijos creen que somos pobres», dijo don Ramiro. «Creen que lo único que teníamos era esa casita vieja que nos quitaron». Hizo una pausa. «Pero se equivocan». Abrió el sobre y sacó documentos, muchos documentos, escrituras, papeles notariados, fotografías. «Hace 30 años, mijita», empezó a explicar doña Estela. «El papá de Ramiro murió. Era un hombre humilde, como nosotros, pero tenía algo, un terreno en las afueras de Guadalajara», continuó don Ramiro. «En ese entonces no valía nada. Era puro monte, puro desierto, tierra seca donde no crecía ni el mezquite. Me mostró una fotografía vieja, amarillenta. En ella se veía un terreno enorme, vacío, polvoriento. Mi padre me lo dejó en herencia», dijo don Ramiro, «y yo lo acepté, pero nunca pensé que valdría algo. Era solo tierra». «Nunca se lo dijimos a nuestros hijos», añadió doña Estela, «porque queríamos que ellos se hicieran solos, que aprendieran el valor del esfuerzo, que no esperaran herencias, que construyeran sus propias vidas. Pero hace 10 años, don Ramiro respiró hondo, todo cambió. Me mostró otro documento, un periódico, con una nota resaltada. Nuevo desarrollo comercial en zona periférica de Guadalajara. Leí el artículo. Hablaba de una zona que iba a ser transformada en área comercial. Hoteles, plazas, tiendas departamentales y el terreno estaba justo ahí. Empezaron a llegar ofertas, me contó don Ramiro. Empresas que querían comprar, desarrolladores, inversionistas. ¿Y vendieron?, pregunté. No, respondió don Ramiro con una sonrisa. No vendimos, porque nos dimos cuenta de algo. Mientras más esperáramos, más valdría. Así que esperamos, dijo doña Estela, en silencio, sin decirle a nadie,
Don Ramiro sacó otro papel. Era un avalúo, reciente, de hace apenas un mes. Y, cuando leí la cifra, se me cortó la respiración. Valor comercial, 47.000 soro, PMX en 47 millones de pesos. 47, no podía ni hablar. 47 millones, don Ramiro asintió. Nuestros hijos nos votaron por una casita que vale 800.000 pesos. Nos golpearon, nos humillaron, nos dijeron que no valíamos nada. Doña Estela sonrió con tristeza. Sin saber que teníamos esto, me quedé en shock, totalmente en shock. Pero, ¿por qué nunca les dijeron? Porque queríamos ver, respondió don Ramiro con voz fría. Queríamos ver si nos amaban por lo que éramos, o solo por lo que podíamos darles. Hizo una pausa devastadora. Y ya sabemos la respuesta. Doña Estela tomó mi mano. Por eso, mijita, por eso tomamos una decisión. Don Ramiro sacó otro documento, un testamento, recién firmado, ante notario, con testigos. Y cuando lo abrí, cuando leí el nombre del heredero universal, las lágrimas empezaron a rodar sin control por mis mejillas. Heredera universal, doctora Patricia Ávila Rosas. Ese era mi nombre. No, negué con la cabeza. No, yo no puedo. Yo no... Sí puedes, dijo don Ramiro con firmeza, y lo harás. Pero son sus hijos, su sangre. La sangre no significa nada, interrumpió doña Estela con voz quebrada. Lo que significa es el amor, el respeto, la dignidad. Y tú nos has dado todo eso. Nuestros hijos tuvieron 30, 35, 40 años para demostrarnos que nos amaban, continuó don Ramiro. Y lo único que demostraron fue crueldad. Doña Estela me abrazó. Tú, en 2 semanas, nos diste más amor que ellos en toda su vida. Por eso todo es tuyo, mijita, dijo don Ramiro. Los 47 millones, el terreno, todo es tuyo. Lloré como nunca había llorado. Pero, ¿y sus hijos? ¿Qué van a decir cuando se enteren? Don Ramiro sonrió, una sonrisa fría, una sonrisa de justicia. Van a sufrir, van a gritar, van a rogar, y no les vamos a dar nada, absolutamente nada. Doña Estela asintió. Porque el karma, mijita, el karma siempre llega. Esa noche no pude dormir, porque sabía que cuando los hijos se enteraran, se desataría la tormenta más brutal que había visto en mi vida. Y tenía razón, no tuvimos que esperar mucho. Exactamente una semana después, en un sábado por la mañana, tocaron la puerta. No fue un toque normal, fue un aporreo. Bang, 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 como si quisieran tirar la puerta. Miré por la mirilla y mi sangre se heló. Ahí estaban, los 3 hijos, Roberto, Javier, Sandra, con sus parejas, con sus hijos, los nietos de don Ramiro y doña Estela, con un abogado de traje caro y con un policía. Patricia... Don Ramiro se levantó del sofá, pálido. Son ellos. Lo sé, respiré hondo. Quédense atrás, yo me encargo. Abrí la puerta solo una rendija, con la cadena de seguridad puesta. ¿Sí?, pregunté con voz fría. Roberto, el mayor, dio un paso adelante. Llevaba traje azul marino, reloj Rolex, perfume caro, pero sus ojos estaban llenos de una rabia contenida. Busco a Ramiro y Estela Mendoza, dijo con voz controlada pero amenazante. Sé que están aquí. ¿Y ustedes? Roberto Mendoza, su hijo, y tengo todo el derecho legal de verlos. No, respondí con firmeza. No tiene ningún derecho. Usted los abandonó, los golpeó, los echó a la calle. La máscara de Roberto empezó a resquebrajarse. Eso fue un malentendido. ¿Un malentendido?, casi grité. Golpear a su padre es un malentendido.
Dejarlos en la calle en pleno diciembre es un malentendido. Sandra, la hija, dio un paso adelante. Llevaba ropa de marca, bolsa Louis Vuitton, maquillaje perfecto, pero su rostro estaba lleno de una falsedad que dolía. «Por favor», dijo con voz melosa, con lágrimas falsas en los ojos. «Hemos estado buscándolos por todos lados. Estábamos tan preocupados». «Mentira», la interrumpí. «Ustedes no estaban preocupados. Ustedes se rieron cuando los dejaron en la calle». El policía intervino. Era un hombre mayor, con barriga, con uniforme arrugado. «Señorita, los señores tienen derecho a ver a sus padres. Si no los deja pasar, voy a tener que...» «¿Va a tener que qué?», lo corté. «¿Arrestarme por proteger a 2 ancianos víctimas de maltrato?». El policía se quedó callado. Y entonces don Ramiro apareció detrás de mí. «Déjalos pasar, mijita», dijo con voz firme. «Quiero escuchar qué tienen que decir». Dudé, pero finalmente abrí la puerta. Los 7 entraron como un ejército. Roberto, Javier, Sandra, sus parejas, el abogado, el policía, se sentaron en mi pequeña sala como si fueran dueños del lugar. Y empezó el show. Roberto fue el primero en hablar. Se arrodilló frente a don Ramiro. Se arrodilló. El cinismo, con manos juntas, con cara de arrepentimiento. «Papá, por favor, perdónanos. Cometimos un error terrible». Doña Estela me apretó la mano, temblando. «Hemos estado buscándolos por todos lados», continuó Roberto con voz quebrada, actuada. «No hemos dormido, no hemos comido. Estábamos desesperados pensando que algo malo les había pasado». Javier se acercó también. Llevaba lentes de diseñador, camisa de seda, zapatos italianos. «Papá, mamá, los extrañamos tanto. La casa está tan vacía sin ustedes, tan triste». Sandra se lanzó sobre doña Estela, llorando, falsamente. Mamá, perdóname. Fui una tonta, una hija terrible. Pero te amo tanto». Doña Estela se quedó rígida, sin abrazarla de vuelta, y yo estaba a punto de explotar. «Basta», dije con voz cortante, «basta de mentiras». Los 3 me miraron con odio apenas contenido. «¿Y tú quién eres?», preguntó Roberto levantándose. «¿Quién te crees para meterte en nuestra familia?». «Soy la persona que los recogió de la calle cuando ustedes los abandonaron», respondí con fiereza. «Soy la persona que los curó, los alimentó, los amó, algo que ustedes nunca hicieron». El abogado intervino. Era un hombre mayor, de traje gris, con maletín de cuero. «Señorita, mi nombre es licenciado Fuentes. Represento a los señores Mendoza». «A estos señores», señalé a los hijos, «no a los ancianos». «Correcto», admitió. «Y venimos porque tenemos razones para creer que usted está ejerciendo influencia indebida sobre mis clientes, que los está aislando de su familia, que posiblemente ¿qué?», lo reté. «Posiblemente los estoy tratando como seres humanos, posiblemente les estoy dando amor». Don Ramiro se levantó. Su voz sonó fuerte, clara, llena de una dignidad que los hijos nunca le habían visto. «Basta, todos, basta». El silencio fue absoluto. «¿Quieren saber la verdad?», continuó don Ramiro. «La verdad es que yo les pedí a Patricia que nos recibiera. Yo decidí quedarme aquí. Yo decidí alejarme de ustedes». Roberto intentó interrumpir. «Papá, pero...». «No», gritó don Ramiro y todos nos sobresaltamos. «Ahora tú me escuchas a mí». Roberto se quedó callado, pálido. «Durante 52 años», continuó don Ramiro con voz temblorosa de emoción. «Durante 52 años tu madre y yo nos sacrificamos por ustedes. Les dimos todo, absolutamente todo. Ropa, comida, educación,
Amor. Doña Estela lloraba en silencio. Vendimos nuestras cosas para que ustedes pudieran estudiar. Trabajamos hasta destruir nuestros cuerpos para que ustedes tuvieran oportunidades. ¿Y qué recibimos a cambio? Hizo una pausa devastadora. Golpes, insultos, abandono, humillación. Sandra empezó a llorar. Ahora sí parecía real. Papá, no. Sí, la interrumpió don Ramiro. Me golpeaste, Roberto. Me empujaste contra la pared de mi propia casa. La casa que yo construí con estas manos. Levantó sus manos callosas, temblorosas. Y tú, Sandra, mi única hija, la niña que yo cargaba en brazos, la que yo mecía cuando tenía pesadillas. Tú me dijiste que me muriera, que ya no servía para nada. Sandra sollozó, cubriéndose la cara. Y tú, Javier, don Ramiro miró al hijo del medio. Tú me escupiste, me trataste como basura, me dijiste que era una carga. Javier bajó la mirada, sin poder sostener los ojos de su padre. Así que no vengan ahora con sus lágrimas falsas, continuó don Ramiro con voz fría. No vengan ahora con sus arrepentimientos, porque es demasiado tarde. Roberto cambió de táctica inmediatamente. La máscara de arrepentimiento se cayó y apareció su verdadero rostro. ¿Sabes qué, viejo?, dijo con veneno. Tienes razón, ya me cansé de fingir. Se paró frente a don Ramiro, amenazante. La verdad es que sí eres una carga. La verdad es que sí nos cansamos de ti y de tu esposa, siempre con sus dramas, siempre con sus historias de sacrificio. Ya nos tenían hartos. Doña Estela gimió de dolor. ¿Y sabes qué es lo mejor?, continuó Roberto con crueldad, que ya vendimos tu casita. Sí, la vendimos, nos repartimos el dinero, y fue delicioso. Sandra se rió, una risa histérica, cruel. Sí, yo me compré un carro nuevo con mi parte, un BMW precioso. Javier también se rió. Y yo me fui de vacaciones a Cancún, con el dinero de tu casa, papá. Los tres se reían, y el abogado los miraba con horror, dándose cuenta de que acababan de destruir su propio caso. Don Ramiro los miraba en silencio, con una calma que daba más miedo que cualquier grito. ¿Ya terminaron?, preguntó con voz suave. Los tres dejaron de reír. Porque tengo algo que decirles, continuó don Ramiro. Algo que van a recordar por el resto de sus vidas miserables. Metió la mano en su bolsillo y sacó una copia del testamento. Ese terreno del que nunca les hablé, dijo lentamente. Ese terreno que mi padre me dejó hace 30 años. Ese terreno que ustedes nunca supieron que existía. Los ojos de los tres hijos se abrieron. ¿Qué terreno?, preguntó Roberto con voz temblorosa. Un terreno de 5,000 metros cuadrados en zona comercial premium de Guadalajara, respondió don Ramiro con una sonrisa fría. Valorado en 47 millones de pesos. El silencio fue ensordecedor. Roberto se tambaleó como si lo hubieran golpeado. Sandra abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Javier se puso pálido como un fantasma. 47 millones, tartamudeó Roberto. Sí, confirmó don Ramiro. Y ese terreno, ese dinero, ya tiene dueño. Levantó el testamento para que todos lo vieran. Ella, la doctora Patricia Ávila Rosas, ella es mi heredera universal. Ella se queda con todo. Y ustedes... Hizo una pausa cargada de justicia. Ustedes se quedan sin nada. La reacción fue instantánea. Roberto gritó. Gritó como un animal herido. Eso no es posible. No puedes hacer eso. Somos tu sangre. Somos tus hijos. Sangre que me traicionó, respondió don Ramiro con voz de hielo. Sangre que me golpeó, sangre que me abandonó. Esa sangre ya no significa nada para mí.
Sandra cayó de rodillas, llorando de verdad ahora. «Papá, no, por favor, no puedes hacerme esto. Tengo deudas. Necesito ese dinero». «Debiste pensarlo antes de humillarme», respondió don Ramiro sin emoción. Javier se lanzó hacia él furioso. «Eso es ilegal. Vamos a demandarte. Vamos a decir que estás senil, que esta mujer te manipuló». El policía, que había estado viendo todo en shock, finalmente intervino. «Señores, creo que es mejor que se vayan». «No», gritó Roberto, «no nos vamos. Ese dinero es nuestro. Nosotros somos sus hijos. Tenemos derecho». Doña Estela se levantó entonces, pequeñita, frágil, pero con una fuerza que nunca le había visto. «No tienen ningún derecho», dijo con voz clara. «El derecho se gana con amor, con respeto, con dedicación. Y ustedes solo nos dieron odio». Sandra gateó hacia ella, agarrándose de su vestido. «Mamá, perdóname, por favor, te lo suplico, haré lo que sea, vendré todos los días, te cuidaré, te amaré». Doña Estela la miró desde arriba y por primera vez en su vida le dijo que no a su hija. «Es demasiado tarde, Sandra, ya no te creo, ya no confío en ti, ya no te amo como antes». Sandra aulló de dolor y yo sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque estaban recibiendo su merecido. Tristeza porque así no debería ser. Porque esto era el resultado de años de crueldad. El abogado intentó salvar la situación. «Señor Mendoza, comprendo su enojo, pero legalmente todo está en orden», interrumpí, sacando mis propios papeles. «Tengo aquí una copia del testamento, firmado ante notario, con testigos, completamente legal. Y además, saqué otro documento. Tengo aquí una denuncia que vamos a presentar mañana mismo por maltrato a adultos mayores, con fotografías, con testimonios, con evidencia completa». Roberto se volvió loco, se lanzó hacia mí con los puños cerrados. Tú tienes la culpa de todo, tú los manipulaste, tú les metiste ideas en la cabeza». El policía lo detuvo justo a tiempo. «Señor, contrólese, suéltame». Roberto forcejeaba. «Voy a matar a esa perra, va a pagar por esto». El policía lo empujó hacia atrás. «Señor Mendoza, si continúa con las amenazas, voy a tener que arrestarlo». Roberto respiraba como toro furioso. Javier señaló a don Ramiro con dedo tembloroso. «Esto no se queda así, viejo. Vamos a pelear, vamos a demandarte, vamos a quitarte todo, y cuando te mueras, vamos a escupir en tu tumba». Don Ramiro no se inmutó. «Inténtenlo, pero no van a ganar, porque la justicia está de mi lado». «Ahora largo», dije yo, abriendo la puerta. «Fuera de mi casa. Todos. Ahora». Las esposas de Roberto y Javier salían llorando. Los nietos miraban confundidos, sin entender por qué los abuelos ya no los querían. Y los tres hijos salieron echando fuego por los ojos. Antes de irse, Roberto se volteó en la puerta. «Esto es guerra, viejo, guerra total, y vamos a destruirte». Y se fueron, dejando un silencio pesado. Cerré la puerta. Me volteé hacia don Ramiro y doña Estela. Los dos estaban temblando, abrazados, llorando. «Ya pasó», les dije abrazándolos. «Ya pasó, están a salvo». «Gracias, mijita», sollozó doña Estela. «Gracias por defendernos». «Siempre», respondí, «siempre los voy a defender». Pero sabía que esto apenas comenzaba, que la verdadera guerra estaba por venir. Y tenía razón. A la mañana siguiente, como lo prometieron, los hijos contrademandaron. Presentaron una demanda por influencia indebida y enajenación mental. Argumentaban que don Ramiro y doña Estela no estaban en sus facultades mentales,
que yo los había manipulado, que el testamento era inválido. Mariana, mi amiga abogada, casi se rió cuando leyó la demanda. «Esto es ridículo», dijo. «No tienen ninguna base legal. Pero bueno, si quieren pelear, vamos a darles pelea». Y empezó la batalla. Una batalla que duró 3 meses. 3 meses de audiencias, de declaraciones, de peritajes médicos. Los hijos contrataron a los mejores abogados que pudieron pagar, con el dinero de la venta de la casa, irónicamente. Llegaron con expertos que supuestamente probarían que don Ramiro y doña Estela estaban seniles. Pero nosotros estábamos preparados. Mariana contrató a 3 psiquiatras independientes que evaluaron a don Ramiro y doña Estela. Los 3 coincidieron, estaban perfectamente lúcidos, con todas sus facultades mentales intactas. Los hijos argumentaron que yo los había aislado, pero trajimos a los vecinos de mi edificio que declararon que don Ramiro y doña Estela salían libremente, que conversaban con todos, que se veían felices. Los hijos argumentaron que el testamento se había firmado bajo presión, pero el notario declaró que él mismo había hecho todas las preguntas protocolarias, que don Ramiro y doña Estela sabían exactamente lo que hacían, que incluso habían grabado un video explicando sus razones. Y entonces Mariana jugó su carta maestra, presentó toda la evidencia del maltrato, las fotografías de los moretones, los mensajes de texto crueles, las declaraciones de los vecinos de la casa anterior que habían presenciado los abusos durante años. Y sobre todo, presentó a don Ramiro y doña Estela como testigos. El día que don Ramiro declaró fue devastador. La sala del juzgado estaba llena. Prensa, curiosos, activistas de derechos de adultos mayores que se habían enterado del caso. Don Ramiro subió al estrado con paso lento pero digno. Llevaba su mejor camisa, la que doña Estela le había planchado esa mañana con tanto amor. El abogado de los hijos intentó intimidarlo. «Señor Mendoza, ¿es cierto que usted sufre de problemas de memoria?» «No», respondió don Ramiro con voz firme. «Mi memoria está perfecta, tan perfecta que recuerdo cada golpe que me dio mi hijo Roberto, cada insulto que me dijo mi hija Sandra, cada humillación que me hizo pasar mi hijo Javier». El abogado tartamudeó. Pero usted firmó un testamento dejando toda su fortuna a una desconocida». «No es una desconocida», lo interrumpió don Ramiro. «Es la mujer que me recogió de la calle cuando mis propios hijos me abandonaron. Es la mujer que me alimentó cuando tenía hambre, que me curó cuando estaba herido, que me amó cuando nadie más lo hacía». Se le quebró la voz. «Ella me devolvió mi dignidad, algo que mis hijos me quitaron hace años». La sala estaba en silencio absoluto. «¿Entonces usted mantiene su decisión?», preguntó el abogado, ya derrotado. «Sí», respondió don Ramiro con firmeza absoluta. «Patricia Ávila es mi hija, no de sangre, pero de corazón, y ella merece todo lo que tengo. Mis hijos biológicos, ellos no merecen nada». Roberto gritó desde su asiento. «¡Mentiroso! Siempre nos amaste más a nosotros». El juez golpeó el mazo. «Silencio, o lo desalojo de la sala». Luego declaró doña Estela, y su testimonio fue aún más demoledor. Con voz suave pero firme, contó cada sacrificio que habían hecho, cada humillación que habían sufrido, cada vez que sus hijos los trataron como basura. «Yo los parí», dijo con lágrimas rodando por sus mejillas. «Los amamanté, los cuidé cuando estaban enfermos, los defendí de todo, y ellos me pagaron con desprecio». Sandra lloraba en su asiento, pero ya nadie le creía.
Por eso decidí que Patricia fuera mi heredera, continuó doña Estela, porque ella hizo en 2 semanas lo que mis hijos no hicieron en 30 años, amarme sin condiciones. Cuando terminó de declarar, la mitad de la sala estaba llorando, incluido el juez. Finalmente llegó el día del veredicto, el 15 de marzo. La sala estaba abarrotada. Los hijos llegaron con trajes caros, con caras serias, con sus abogados. Nosotros llegamos juntos, don Ramiro, doña Estela, Mariana y yo, como familia. El juez entró, un hombre de 60 años, de cabello blanco, con fama de ser implacable pero justo. Se llamaba licenciado Morales. Se sentó, revisó sus papeles y habló. He revisado toda la evidencia presentada por ambas partes, dijo con voz grave, y mi decisión es la siguiente: el silencio era sepulcral. El testamento del señor Ramiro Mendoza Córdoba es completamente válido. Los señores Mendoza estaban en pleno uso de sus facultades mentales al momento de firmarlo. No existe evidencia de manipulación o influencia indebida. Roberto se puso pálido. Por lo tanto, la demanda presentada por los señores Roberto, Javier y Sandra Mendoza es rechazada en su totalidad. Sandra sollozó. Además, continuó el juez, después de revisar la evidencia de maltrato presentada por la defensa, determino que existe causa probable para proceder penalmente contra los demandantes por el delito de violencia familiar agravada contra adultos mayores. Los 3 hijos se levantaron de golpe. ¡No!, gritó Javier. ¡Eso no es justo! El juez lo miró con dureza. No es justo. Golpear a su padre es justo. Abandonar a sus padres en la calle es justo. Robarle su casa es justo. Javier se calló. Los señores Mendoza tienen todo el derecho de presentar cargos penales, continuó el juez, pero esa decisión es de ellos. Miró a don Ramiro y doña Estela. ¿Desean proceder con la denuncia penal? Don Ramiro se levantó. Miró a sus 3 hijos por un largo momento. Hijos que temblaban, que lloraban, que suplicaban con la mirada, y dijo: no. Los 3 suspiraron de alivio. No voy a proceder penalmente, continuó don Ramiro, porque ustedes ya van a vivir su propio infierno. Van a vivir sabiendo que perdieron 47 millones de pesos por crueldad. Van a vivir sabiendo que sus propios padres los desheredaron. Van a vivir sabiendo que eligieron el odio sobre el amor. Hizo una pausa. Y eso es castigo suficiente. El juez asintió con respeto. Caso cerrado. La doctora Patricia Ávila Rosas es la heredera legal y universal del señor Ramiro Mendoza. Retírense todos. Y golpeó el mazo. Bang. Afuera del juzgado, los medios nos esperaban. Doctor Ávila, ¿cómo se siente? Señor Mendoza, ¿tiene algo que decir a sus hijos? Don Ramiro se detuvo frente a las cámaras y dijo algo que dio la vuelta al mundo. A todos los hijos que están viendo esto, amen a sus padres mientras puedan, respétenlos, cuídenlos, porque un día van a despertar y ya no van a estar, y entonces va a ser demasiado tarde para arrepentirse. Las lágrimas rodaban por su rostro. Yo le di 3 oportunidades a mis hijos, y las desperdiciaron todas. No cometan el mismo error. Y nos fuimos, dejando a los 3 hijos destruidos, llorando, gritando, pero sin nadie que los escuchara, porque el karma había hablado y la justicia había triunfado. Los meses siguientes fueron de sanación. Con parte del dinero del terreno, que decidimos vender a una empresa desarrolladora seria, hicimos algo hermoso. Compramos una casa, no una mansión ostentosa, sino una casa cálida, acogedora, llena de luz, en un barrio tranquilo de Guadalajara. Tenía 3 cuartos,
un jardín grande con árboles frutales, un porche con mecedoras y espacio suficiente para que los tres viviéramos cómodos. Contraté a una enfermera de tiempo parcial para ayudarme a cuidar a don Ramiro y doña Estela cuando yo estaba en el hospital, pero la mayor parte del tiempo yo lo hacía, porque no era trabajo, era amor. Las mañanas en esa casa eran mágicas. Desayunábamos juntos, tortillas hechas por doña Estela, frijoles de la olla, café de olla con canela, huevos revueltos con chile verde. «Mijita, come más», me decía siempre doña Estela sirviéndome otro plato. «Trabajas mucho, necesitas fuerzas». Y yo comía, feliz, mientras conversábamos de todo y nada. Las tardes eran tranquilas. Don Ramiro me enseñaba cosas. A arreglar una llave, a sembrar tomates en el jardín, a hacer una hamaca con hilos de colores. «Ven, mijita, dame ese alambre. Fíjate cómo lo doblo». Así, con paciencia, como todo en la vida. Y yo aprendía, no solo técnicas, sino lecciones de vida. Doña Estela me enseñaba a cocinar, recetas que su madre le había enseñado, que su abuela le había enseñado antes, recetas con historia, con amor. «Mira, mijita, el secreto del mole no está en los ingredientes, está en el tiempo, en la paciencia, en el amor que le pones mientras lo mueves». Y yo movía ese mole con lágrimas en los ojos, porque estaba aprendiendo más que cocina. Estaba aprendiendo a vivir. Las noches eran sagradas. Nos sentábamos los tres en el porche, bajo las estrellas, tomando té de manzanilla, y conversábamos de la vida, de la muerte, del amor, del perdón. «¿Sabes qué es lo más difícil de perdonar, mijita?», me preguntó una noche don Ramiro. «¿Qué? No es perdonar lo que te hicieron, es perdonarte a ti mismo por haberlo permitido durante tanto tiempo». Doña Estela asintió. «Durante años me sentí culpable, pensaba, ¿qué hice mal? ¿Por qué mis hijos me odian? ¿Y ahora?», pregunté. «Ahora sé que no hice nada mal», respondió con una sonrisa triste. «Ellos eligieron su camino, y yo elegí el mío. Pero la verdadera redención vino con el proyecto. Con los 47 millones de pesos, tomamos una decisión que cambiaría muchas vidas. Decidimos construir un hogar para ancianos abandonados, un lugar hermoso, digno, lleno de amor. Lo llamamos Casa Ramiro y Estela, hogar de segunda oportunidad. Compramos un terreno enorme en las afueras de Guadalajara. Construimos habitaciones amplias, luminosas, con baños privados, jardines llenos de flores, una cocina industrial donde se preparaba comida casera, una biblioteca, una sala de estar con chimenea, un huerto donde los residentes podían sembrar. Y abrimos las puertas. El primer residente fue don Alfredo, un anciano de 82 años que había sido abandonado por sus hijos en un asilo público. Llegó en silla de ruedas, demacrado, con la mirada perdida. Pero en Casa Ramiro y Estela floreció. Le dimos su propia habitación, con fotos que él eligió, con sus libros favoritos, con dignidad. Le dimos comida caliente 3 veces al día. Le dimos actividades, terapia, compañía y, sobre todo, le dimos amor. 3 meses después, don Alfredo caminaba otra vez, sonreía, bromeaba, ayudaba en el huerto. «Pensé que iba a morir solo», me dijo un día con lágrimas. «Pero ustedes me salvaron». Y llegaron más. Doña Carmen, abandonada por sus nietos. Don Miguel, olvidado en un hospital. Doña Lucía, que vivía en la calle. Don Jorge, que no había hablado en años. Todos llegaron rotos. Y todos sanaron. Porque Casa Ramiro y Estela no era solo un edificio, era una familia.
Don Ramiro y doña Estela visitaban el hogar 3 veces por semana, conversaban con los residentes, los abrazaban, los escuchaban. «Esto es lo que siempre soñé», me dijo don Ramiro un día viendo a todos los ancianos felices en el jardín, «que mi vida sirviera para algo, que mi dolor no fuera en vano». Doña Estela tomó mi mano. «Tú hiciste esto posible, mijita. Tú convertiste nuestro dolor en amor para otros». Y los 3 lloramos abrazados, porque habíamos encontrado el verdadero significado de la vida. No era acumular dinero, no era tener hijos perfectos, era amor, amor que se comparte, amor que se multiplica, amor que sana. Y entonces llegó el día que yo más temía, 1 año y medio después del juicio. Don Ramiro se enfermó. Fue una neumonía. A su edad, con sus pulmones debilitados por años de trabajo pesado, su cuerpo no pudo pelear. Los doctores me lo dijeron con claridad. «Patricia, no hay nada más que podamos hacer. Es cuestión de días». Decidí llevarlo a casa, a su casa, a nuestra casa. Preparé su habitación con todo lo necesario, oxígeno, medicinas para el dolor, todo, pero sobre todo, le di amor. Doña Estela no se separó de él ni un momento, se sentaba a su lado, le tomaba la mano, le cantaba canciones que él amaba, canciones de su juventud, canciones que los habían acompañado durante 52 años. «Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez». Su voz temblaba, pero era hermosa, y don Ramiro, con los ojos cerrados, sonreía. Yo también estaba ahí, siempre. Durante el día atendía a mis pacientes en el hospital, pero por las noches regresaba volando a casa. Me sentaba al otro lado de la cama, le tomaba la otra mano y conversábamos. «Mijita», me dijo una noche, con voz débil, «no estés triste». «¿Cómo no voy a estar triste?», lloré. «Te estoy perdiendo». «No me estás perdiendo», sonrió. «Me voy a quedar aquí», señaló su corazón. «Aquí adentro, para siempre». Doña Estela sollozó. «Ramiro, no hables así». «Tengo que hablar así, mi amor», le dijo con ternura infinita. «Porque ya es hora, ya estoy cansado, ya cumplí mi misión». «¿Cuál misión?», pregunté. «Ver que ustedes dos estén bien, ver que Casa Ramiro y Estela esté funcionando, ver que mi dolor sirvió para crear algo hermoso». Respiró con dificultad. «Ahora puedo irme en paz». «No, papá», le dije, ya lo llamaba papá. «Quédate un poco más, por favor». Él apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba. «Tú me salvaste, mijita, cuando ya no quería vivir, cuando pensaba que mi vida no había valido nada. Tú me demostraste que sí valió, que todo valió la pena». Las lágrimas rodaban sin control. «Ahora quiero que me prometas algo», continuó. «Lo que sea. Cuida a Estela, ella te va a necesitar. Y cuida a Casa Ramiro y Estela, que siga siendo un lugar de amor, de esperanza, de segundas oportunidades». «Te lo prometo», sollocé. «Te lo prometo». Miró a doña Estela. «Mi amor», susurró. «Gracias por 52 años. Gracias por amarme. Gracias por ser mi compañera. Te veo en el cielo, ¿sí?» Doña Estela se quebró. «Te veo en el cielo, mi amor. Te espero. No tardes mucho». Y don Ramiro sonrió, cerró los ojos y exhaló. Su último aliento fue suave, tranquilo, en paz, y se fue. El funeral fue hermoso. Cientos de personas vinieron, todos los residentes de Casa Ramiro y Estela, los vecinos, los compañeros del hospital, gente que ni siquiera conocíamos, pero que habían leído sobre él en las noticias. Todos querían despedirlo, porque don Ramiro, en sus últimos años, se había convertido en un símbolo de dignidad, de perdón, de amor. Sus 3 hijos también vinieron: Roberto,
Javier y Sandra. Se quedaron atrás, avergonzados, destruidos. Intentaron acercarse al féretro. Doña Estela los detuvo. «No», dijo con voz firme. «Tuvieron años para acercarse a él en vida. Ahora es tarde». Y ellos se fueron llorando, sabiendo que habían perdido no solo 47 millones, sino algo mucho más valioso, el amor de su padre. Doña Estela sobrevivió 3 meses más, 3 meses en los que se apagó como una vela que ya no tiene cera. «Ya quiero irme con él», me decía todas las noches. «Ya lo extraño mucho, yo la cuidaba, la abrazaba, le cantaba las mismas canciones que ella le cantaba a don Ramiro, y una noche de junio, mientras dormía en mi cama, porque ya no quería estar sola, simplemente se fue, en paz, sonriendo, soñando seguramente con su Ramiro. Me desperté y la encontré así, fría, pero en paz. Y aunque mi corazón se rompió, también me sentí feliz, porque ahora estaban juntos otra vez, como siempre debió ser. Hoy, 2 años después de aquellos eventos que cambiaron mi vida para siempre, vivo en la casa que compartimos. Casa Ramiro y Estela sigue funcionando. Ahora tenemos capacidad para 50 residentes, todos ancianos abandonados, olvidados, maltratados. Todos reciben amor, dignidad, respeto. Tengo un equipo maravilloso, enfermeras, psicólogos, cocineras, jardineros, y yo voy todas las tardes después del hospital. Me siento con ellos, los escucho, los abrazo, y les cuento la historia de don Ramiro y doña Estela. La historia de cómo 2 ancianos abandonados en la calle me enseñaron el verdadero significado del amor. ¿Y los hijos? Roberto perdió su trabajo. Su esposa lo dejó. Vive solo en un departamento pequeño, amargado, destruido por la culpa. Sandra cayó en una depresión profunda. Perdió su casa por las deudas. Su esposo la abandonó. Trabaja en un call center ganando el mínimo. Javier intentó suicidarse 2 veces, sobrevivió, pero vive como un fantasma, medicado, sin propósito, atormentado por lo que hizo. Los 3 intentaron acercarse a mí después de la muerte de sus padres, con cartas, con llamadas, con súplicas. Querían reconciliarse, querían que les diera algo de la herencia. Les cerré la puerta, porque hay cosas que no se perdonan. Hay traiciones que no tienen vuelta atrás. Hay lecciones que deben aprenderse con dolor. Pero esta historia no es sobre ellos. Es sobre don Ramiro y doña Estela, 2 personas humildes que lo dieron todo por sus hijos, que fueron traicionados de la forma más cruel, pero que encontraron al final de sus vidas el amor verdadero. Y es sobre mí, una doctora solitaria que pensaba que ya no tenía familia y que encontró en 2 ancianos abandonados a los mejores padres que pudo haber tenido. Yo no los salvé, ellos me salvaron a mí. Me enseñaron que la familia no es sangre, es amor, es respeto, es estar ahí en los peores momentos, es dar sin esperar nada a cambio. Si esta historia te tocó el corazón, si hoy te hizo reflexionar sobre cómo tratas a las personas que te dieron la vida, si reconociste algo de ti en estos personajes, déjame un comentario con 2 palabras: amor verdadero. Y dime, ¿tú te habrías detenido esa noche fría a ayudar a 2 ancianos en la calle? Porque esa decisión, esa simple decisión de no pasar de largo, cambió mi vida para siempre. Si crees que el karma existe y que la justicia siempre llega, suscríbete a Relatos con Sabiduría. Aquí encontrarás más historias reales que te harán llorar, reflexionar y creer en que las buenas acciones siempre son recompensadas. Dale like a este video si quieres que siga compartiendo estas historias que tocan el alma.
Comparte esta historia con esa persona que necesita recordar que las acciones tienen consecuencias. Con ese hijo que está olvidando a sus padres, con esa hija que ya no llama, con ese hermano que dejó de visitar, con esa persona que necesita escuchar que nunca, nunca es tarde para hacer lo correcto. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia nueva. Subo contenido todas las semanas que cambiará tu forma de ver la vida. ¿Desde dónde me estás escuchando? Escribe tu país o ciudad en los comentarios. Me encanta saber que estas historias llegan a todos los rincones del mundo. A México, donde sucedió esta historia, a Colombia, Perú, Argentina, España, a todos los lugares donde existen personas con corazón que todavía creen en el amor verdadero. Te leo siempre. Y recuerda, el amor verdadero no se mide en herencias, no se mide en sangre, no se mide en apellidos, se mide en abrazos cuando nadie más abraza, en lágrimas compartidas, en manos que sostienen cuando todo se cae, en dignidad ofrecida cuando el mundo la quita, en respeto dado sin condiciones, en amor que no espera nada a cambio. Eso es el amor verdadero. Y eso fue lo que don Ramiro y doña Estela me dieron. Y eso es lo que ahora yo doy a todos los ancianos de Casa Ramiro y Estela, porque el amor verdadero nunca muere, se multiplica, se hereda, se convierte en legado. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por creer que un mundo mejor es posible. Nos vemos en la próxima historia de Relatos con Sabiduría, con todo mi cariño, y con la certeza de que el karma existe y de que el amor siempre, siempre gana.